ellos pues no se reconocen porque no tienen recuerdos, porque no saben que son ellos. Te vas perdiendo a ti mismo. Qué cosa más triste, ¿no? Que no sepas quién eres tú. Bienvenidos a Alzheimer Aprende y Actúa, un espacio para sensibilizar e informar a cualquier persona que quiera saber acerca de las demencias. Yo soy Luisa Calzada, trabajadora de Alzheimer México, y en esta ocasión es un gusto para mí estar moderando esta charla donde me acompaña la doctora Carla Patricia Gutiérrez Sánchez. Bienvenida, doctora. No, pues gracias por la invitación y poder estar aquí compartiendo con ustedes este tema tan interesante. Carla se formó como médico cirujana general en la UNAM, tiene una especialidad en psiquiatría y también una alta especialidad en psicogeriatría. También se ha especializado en envejecimiento cognitivo y demencias por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Nuevamente, gracias por estar aquí, doctora, y por hablar de este tema tan importante acerca de cómo deteriora el cerebro o cómo impactan ciertas circunstancias en el funcionamiento o deterioro cognitivo cerebral, ¿no? Te quisiera preguntar, para entrar en materia, acerca de qué es el colesterol. Vamos empezando desde ahí, por favor. Bueno, primero hay que aclarar que el colesterol es una molécula normal de nuestro organismo. Nosotros le llamamos lípidos a aquellas grasas que son adecuadas en el organismo y que de alguna manera tienen varias funciones, y todas son funciones adecuadas. Entonces el colesterol es uno de estos lípidos que dentro de su función está el que pueda recubrir las membranas de las células, está constituyendo las células de nuestro organismo. También es precursora de un gran número de hormonas, sobre todo los esteroides, y también es una molécula que ayuda a la transmisión adecuada de lo que son las neuronas, ¿no? Ya que recubre a las neuronas en algo que se llama mielina, que tiene colesterol, y hace que las neuronas puedan funcionar adecuadamente, entre muchas otras cosas, pero principalmente pues son estas las funciones del colesterol. Entonces, inicialmente podemos decir que el colesterol es una molécula del cuerpo completamente fisiológica, o sea, normal, y que es necesaria para que el cuerpo pueda tener una buena homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda estar adecuadamente funcionando. Importante saber esto porque el simple hecho de la palabra colesterol, cuando la escuchamos, la asociamos a riesgos, ¿no? Entonces, esta explicación que nos das nos lleva hacia otras preguntas acerca de por qué el colesterol HDL se conoce como colesterol bueno, que en este caso supongo que es lo que nos estabas explicando, y el LDH como colesterol malo. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de eso? Porque a veces suena tan raro o tan técnico que como que no entendemos qué pasa o qué es esto. Claro, hablamos de la molécula de colesterol como una sola molécula, pero la verdad es que hay distintos tipos de colesterol, ¿no? Así como hay distintos tipos de hormonas o distintos tipos de neurotransmisores, pues también hay distintas moléculas de colesterol que tienen distintas funciones. En este sentido, hay funciones que ayudan al colesterol para que el colesterol vaya del hígado a la sangre. Y este colesterol, que de alguna manera se encarga de ir del hígado a la sangre cuando es requerido, se llama colesterol LDL. No es que sea malo en sí, sino que al salir a la sangre es más proclive de que se acumule en las arterias. Entonces, cuando hay exceso de este colesterol que se llama LDL en las arterias, se forman unas placas que se llaman ateromas y de alguna manera van engrosando la arteria hasta que se tapa. Y esto causa un sinfín de problemas que, si quieren, más adelante podemos comentar. Sí, claro. En cambio, la otra molécula, que también es de colesterol, hace todo lo contrario. El colesterol que está en la sangre lo lleva al hígado para poder ser metabolizado. Entonces, en ese sentido, este colesterol se le llama bueno porque hace que
este lípido que está en la sangre vuelva al hígado para que de alguna manera ahí pues se metabolice en otras moléculas. ¿Qué quiere decir que se metabolice? Pues que se ocupen otras cosas, por así decirlo. Entonces, no es que sea bueno o malo, sino que de alguna manera el LDL tiene más consecuencias para la salud que el HDL, que como por su función lo que hace es que disminuye el colesterol en la sangre. Qué importante saber esto, porque así como hay que moderarnos para no tener una alta ingesta de lípidos, pues también saber que no se trata de cero lípidos, porque sí los necesita nuestro organismo, ¿no? Y bueno, si habláramos de este colesterol malo o en este momento en que se volvió un riesgo, ¿cómo afecta estos niveles altos de colesterol al cerebro? Puede afectar de muchas maneras, pero principalmente la afección tiene que ver con la vasculatura, ¿no? Al este colesterol ir por la sangre y al irse acumulando a lo largo del tiempo, empieza a tapar las arterias de distintos órganos. Entonces, hay arterias que son muy pequeñas y que requieren mucho riego sanguíneo, por lo tanto también requieren muchas moléculas en esa zona, y estas arterias están en el corazón y en el cerebro. Entonces, cuando este colesterol, vamos a llamarlo malo, empieza a ser mucho o empieza a ser en grandes cantidades porque hay una alta ingesta, empieza a generarse más placas de ateroma en estas arterias que son necesarias para que la sangre circule. Entonces, a la larga, estas arterias se van tapando y van generando un número importante de afecciones que pueden ser desde que el flujo sanguíneo no sea el adecuado para llegar al cerebro, que eso es como lo más común, hasta lo más grave, que son infartos cerebrales. Ahora, el colesterol de forma general también ayuda al transporte de otro tipo de moléculas que son claves para el metabolismo del cerebro. Entonces, en este sentido, este tipo de moléculas que ayudan para el metabolismo del cerebro, si no están adecuadamente funcionando, pues también puede ser que con mayor probabilidad estas moléculas se acumulen en el cerebro y también causen daño. Entonces, de alguna u otra forma, cuando el colesterol malo también está en grandes cantidades, también genera que estas moléculas que se tienen que depurar no se depuren adecuadamente. Entonces es por dos mecanismos, una pues porque tapa las arterias y otra porque impide, digamos que no se puedan ir algunas moléculas que pueden causar daño, que son proteínas en el cerebro, que se queden ahí acumulándose en el cerebro y que de alguna manera causen daño a la larga. Esto que nos explicas tiene que ver con esto que nos estabas hablando de los ateromas, con algo que hemos escuchado como aterosclerosis. La aterosclerosis es la enfermedad y el ateroma de alguna u otra forma es lo que causa la enfermedad. Okay. ¿No? La aterosclerosis, que es la enfermedad misma, pues tiene que ver con una enfermedad como tal, que es la acumulación de lípidos, principalmente colesterol, en las arterias del organismo. Y esto causa ateromas, ¿no? Entonces, la aterosclerosis tiene ateromas como tal, de ahí su nombre, y tiene un sinnúmero de síntomas. El principal síntoma pues tiene que ver con la falta de riego sanguíneo y por lo tanto la falta de perfusión en los órganos, causando ciertos daños dependiendo de qué tamaño sea el ateroma. Si es un ateroma chiquito, pues el daño será casi imperceptible, pero si es un ateroma grande, pues el daño puede ser catastrófico, llevándonos a infartos cerebrales o infartos del corazón. Ok, gracias por la aclaración. Y bueno, pensando en esto que nos dices acerca de la acumulación, pues hay veces que pensáramos que como hoy consumo el colesterol y se me acumuló, mañana tengo el daño, ¿no? O hay quien piensa que como estoy muy joven, tal vez no me pase nada, o que todavía no estoy en edad de empezarme a cuidar o prevenir. ¿Qué recomendación o qué comentarios nos harías acerca de la importancia de prevenir estas cuestiones alrededor de las complicaciones con el colesterol desde la juventud? Este tema es muy importante porque
es algo cultural de nuestra sociedad que las personas creamos que la enfermedad comienza cuando aparecen los síntomas, ¿no? Y esto ocurre en un número de enfermedades desde la diabetes, la hipertensión, incluyendo este tipo de enfermedades relacionadas con el colesterol. La realidad es que la enfermedad comienza de 10 a 15 o 20 años antes de que se vea el primer síntoma, o sea, de que ya haya una repercusión en un órgano. Hay numerosos estudios que se han hecho a jóvenes por diversas autopsias y que se ha identificado que estos jóvenes ya tenían daño por placas de ateroma, a pesar de que no hubiera sintomatología. Entonces, el daño por el colesterol alto, sobre todo el colesterol LDL, empieza desde la juventud. Y esto tiene que ver con que, nos guste o no, pues este colesterol en exceso, aunque seamos muy jóvenes, pues se sigue acumulando, ¿no? O sea, por mucha juventud que uno tenga, por mucho que uno crea que el metabolismo es muy bueno, el colesterol en sí pues sigue acumulándose en las arterias y a lo largo del tiempo se acumula y se acumula pues con mucha más frecuencia, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué es tan importante o qué es lo que podemos hacer para que este colesterol no se acumule? Pues es principalmente disminuir la ingesta, ¿no? Es lo principal. Tiene que ver con la alimentación. No es lo único, ahorita vamos a profundizar en este sentido, pero lo número uno es tener una dieta balanceada. Si quieren, ahorita platicamos de qué dieta podría ser la más adecuada, pero idealmente una dieta balanceada en donde haya muy pocas grasas saturadas. No quiere decir que no haya grasas, pero sí pocas grasas saturadas y también carbohidratos muy refinados, porque algo que la gente no sabe es que los azúcares también se pueden transformar en grasas. Claro. O sea, cuando no se ocupan esos azúcares, se transforman en grasas y se acumulan. Entonces, lo primero es una dieta balanceada, que haya pocas grasas saturadas y pocos carbohidratos refinados o azúcares refinados. Y lo segundo, pero no menos importante, el ejercicio, ¿no? O sea, ahorita si quieres también vamos a hablar un poco más del ejercicio, pero tener una actividad física frecuente ayuda a prevenir que el colesterol se empiece a acumular en las arterias. Claro. Y bueno, hablando de esta cuestión de la alimentación, de disminuir este tipo de molécula del colesterol que se puede estar acumulando y causarnos algún daño o trastorno. ¿Podríamos tener algún ejemplo con respecto a la dieta en general que pudiéramos tener? Sobre todo porque podemos hacer ciertos momentos en lo que las reuniones, por ejemplo, son alrededor de la comida. Y hay veces que no tenemos medida y decimos, pues solo por la fiesta o solo por esto, ¿no? ¿Pudiéramos tener algún ejemplo de qué tipo de molécula o de grasas pueden volverse estas grasas saturadas que nos afectan? Claro, es difícil no decir que la mayoría de los alimentos que se llaman ultraprocesados, ¿qué quiere decir? Que son aquellos alimentos que han tenido un procesamiento para la gran producción. O sea, satanizarlos no sería lo adecuado, pero en términos generales, todos estos alimentos que son ultraprocesados, que son para la industria, como puede ser que tengan conservadores o que tengan altos niveles de azúcares, son dañinos. Okay. Y porque tienen algo que se llama grasas trans. Y estas grasas son pues una serie de lípidos que son difíciles de metabolizar de manera adecuada en nuestro metabolismo y hacen que con mayor facilidad se puedan acumular, ¿no? Son muy energéticas, pero dado que nosotros no hacemos suficiente ejercicio, pues se acumulan porque no se están utilizando, ¿no? Al ser tan energéticas. En este sentido podríamos decir todo lo que sea ultraprocesado y que tiene grasas trans, son alimentos que no se aconsejan comer pues en abundancia. Y pues prácticamente tiene que ver con pues panes que sean empaquetados, ¿no? Que sean muy azucarados, alimentos empaquetados también
que a pesar de que puedan ser carne, también pueden tener quesos y que estén también procesados en este contexto de que se requieran para conservadores, perdón, se me fue la palabra, también tienen un gran número de grasas trans, pero cuando hablamos de la comida, ¿no? O sea, no tanto de la industria, sino de la comida, de que nosotros nos vamos a preparar algún alimento, sobre todo en la comida mexicana, cuando estamos constantemente quemando el aceite, también ahí estamos ultraprocesando el aceite y estamos generando este tipo de lípidos que son muy dañinos. El aceite en sí no es dañino, eso también hay que aclararlo. No porque nosotros utilicemos un tipo de aceite u otro tipo de aceite, quiere decir que estamos comiendo mejor o peor. Tiene que ver con la cantidad de aceite que le pongamos a las cosas, eso es número 1. Y número 2, con qué tanto estemos friendo ese aceite. O sea, las cosas fritas particularmente son muy dañinas. ¿Por qué? Porque se está transformando este aceite en grasas polisaturadas y son las más dañinas en el sentido de lo que estamos platicando. Entonces, en términos generales, el aceite en la cocina mexicana o en cualquier cocina no es mala, siempre y cuando sea en poca cantidad y no haya como esto de estar reutilizando el aceite o estar friendo constantemente los alimentos. Claro, porque en cuestión de economizar, rehusas, sienten que lo cuelan para que quede aparentemente limpio, pero ese proceso ya hace un daño a nuestras arterias, ¿no? Sí, este proceso de alguna manera está generando que el aceite se convierta en un lípido muy dañino para el organismo. Entonces, en una grasa muy dañina. En cuestión de la alimentación en general, mientras más natural sea, menos azúcares añadidos haya, va a ser mejor en general para nuestra salud. Haya o no aceites o grasas que pueden ser necesarias para nuestro consumo general, ¿no? Sí, digamos, las grasas son necesarias porque son parte elemental de nuestra célula. Sí. Sin embargo, en términos energéticos, a pesar de que son necesarias en poca cantidad, al igual que los azúcares, ¿no? Los azúcares son muy necesarios porque el metabolismo del cuerpo funciona con azúcares, pero tampoco en la cantidad como lo estamos utilizando, y más si nosotros no vamos a hacer alguna actividad que esté quemando esos azúcares. Entonces, ¿por qué hablo también tanto de los azúcares? Porque estos azúcares también se transforman en grasa, porque no se utilizan, entonces se tienen que resguardar porque no se están utilizando y las moléculas de azúcar se transforman en grasa. Claro. Entonces también a la larga se transforman pues en colesterol, por así decirlo. Y justo ahora mi siguiente pregunta acerca de los cereales o ciertos alimentos que pudiéramos verlos como algo inocente o que pensamos que como no tienen azúcar no me va a afectar, ¿no? O como no tiene grasa no me va a afectar. Pero nos hablabas acerca de los carbohidratos que también se convierten tanto en azúcares como en grasas. Aunque no es una charla acerca de nutrición, ¿nos podrías mencionar un poquito más sobre eso para que nos quitemos esos tabús de que como no tiene grasa me lo como o no me afecta? Sí, lo que pasa es que es a veces difícil hablar de esto porque siempre cuando hablamos de carbohidratos pensamos en el azúcar clásica. Uh-huh. Pero los carbohidratos no solamente están en el azúcar, también están en los cereales, como puede ser el arroz, como puede ser las hojuelas de maíz. El maíz también es un tipo de carbohidrato, bueno, más bien tiene carbohidratos. La cerveza también tiene mucho carbohidrato, entonces al hablar de carbohidratos o azúcares no solamente hablamos de la parte dulce, ¿no? Sino también hablamos de este tipo de elementos que están muy en la comida y que nosotros pues utilizamos y comemos en grandes cantidades. Uh-huh. Entonces cuando la gente no sabe que también los cereales son carbohidratos, pues los come sin medida, porque como no tienen grasas, pues, y vienen de la naturaleza, piensan que se pueden consumir en una alta cantidad, sin saber que al ser carbohidratos también son muy energéticos y a la larga pues pueden ocasionar problemas de salud importantes como diabetes o lo que estamos hablando el día de hoy, la misma aterosclerosis, porque se transforman en triglicéridos y en lípidos. Y que entonces en un chequeo médico puede ser que aunque yo aparentemente no estaba
tomando lípidos o azúcares, pues de todos modos mis niveles salen alterados. ¿Podrías decirnos un poquito acerca de cuáles son los niveles que podrían verse dentro del estándar a normalidad y cuándo ya me debo preocupar? Hablemos como de los más clásicos, que es el nivel total de colesterol, sí, y el nivel total de triglicéridos. No hablamos tanto de los triglicéridos porque sería alargar un poco la plática, pero los triglicéridos también son un tipo de lípidos que al fin y al cabo también se pueden convertir en ateromas y pueden generar lo mismo que el colesterol. Entonces, por eso siempre hablamos de los triglicéridos y el colesterol a la par. Entonces, cuando hablamos de colesterol total y nos hacemos un chequeo sanguíneo, lo ideal es que esté el colesterol no solo menos de 200, que esté en menos de 150 sería lo ideal. Es muy similar a los triglicéridos. Los triglicéridos no es solo estar en menos de 150, sino inclusive estar un poco menos de 120 sería lo ideal en términos totales. Ahora, cuando hablamos de colesterol bueno y colesterol malo, con el colesterol LDL lo ideal es estar en menos de 100. Y ideal también podría estar, si ya tenemos un riesgo, menos de 70. O sea, si yo soy alguien joven que no está con tanto riesgo, menos de 100 está bien. Pero si yo ya sé que tengo un problema de colesterol, menos de 70 tiene que estar el LDL. Y el HDL tiene que estar aumentado, entonces lo ideal es que esté en más de 60. Ya tenemos riesgo cuando el HDL, que es el colesterol bueno, está en menos de 40 en los hombres y menos de 50 en las mujeres. Entonces, que tengamos un HDL más de 60 sería también lo mejor en este sentido. Excelente. Y bueno, de repente hay algunos temas que se vuelven como coloquiales o de pasillo, de la amiga, la comadre, etcétera, que te dicen que esto, dicen que aquello, y lo triste es que a veces le hacen más caso a esos dichos que al experto, ¿no? Entonces, eso de no comas esto, no comas aquello, ¿cómo podríamos orientar o llevar a la gente hacia que busquen esta información adecuada, ¿no? De que sí puedo comer grasas, pero que mi alimento sea el adecuado. ¿Cómo puedo mejorar o balancear entre este colesterol malo y el colesterol bueno? ¿Alguna recomendación o algo que tú consideres que pudiéramos consultar o simplemente preguntarle al experto? Lo ideal sería preguntar al experto. Es difícil saber qué experto, porque por experiencia propia, a pesar de que yo me dedico al área de la salud, muchas veces estos temas uno hay que seguirlos estudiando. Entonces, los expertos en nutrición serían los ideales. Pero bueno, estamos hablando en el mundo ideal. No todos tenemos acceso a un nutriólogo o a otro tipo de profesionistas que nos puedan dar este tipo de información. Entonces, hay varias opciones que siempre tienen que estar matizadas, y esto es muy importante porque hay mucha información, pero cuando no se matizan, o sea, no las cotejamos con algún otro profesionista, pueden darnos mala información. Pero con este acceso a las redes sociales y este acceso que nosotros tenemos ya a la inteligencia artificial, es una herramienta útil si sabemos preguntar adecuadamente. Por ejemplo, qué tipo de alimentos tienen menos proporción en colesterol malo y más proporción en colesterol bueno, ¿no? En general, este tipo de información sí se puede obtener a través de la inteligencia artificial. Y yo lo que haría sería, ya que tengo esa información, voy con mi médico de cabecera y simplemente le pregunto, ¿no? O sea, no necesito ir con un nutriólogo. Muy probablemente un médico de cabecera simplemente puede aportarme la información adecuada, ya yo diciéndole lo que quiero saber. Sí, voy por buen camino. Voy por buen camino, voy por mal camino. Ahora, hay muchas dietas recomendadas en el internet que también pueden no ser las más apropiadas, y aquí es en donde yo quisiera pues aportar un poco. La dieta que nosotros más recomendamos para prevenir el tipo de problemas que causa el colesterol a la larga es la dieta mediterránea. Hay otro tipo de dietas que es para la hipertensión o para otro tipo de trastornos, pero la dieta mediterránea es una de las dietas que nosotros más recomendamos.
Hay un poco de crítica en el sentido de que no estamos en el Mediterráneo, evidentemente, y el tipo de alimentación que tenemos los mexicanos no es tan similar, pero sí podemos agarrar elementos de esta dieta mediterránea. Por ejemplo, ellos utilizan mucho el aceite de oliva, y en México hay aceite de oliva. Las ensaladas, ¿no? Que tenemos una gran variedad. Usan mucho la aceituna, ¿no? Entonces nosotros también podemos utilizar la aceituna como parte de ingrediente esencial en nuestra dieta. Obviamente, pues lo que es el salmón, tal vez aquí en México no utilicemos tanto el salmón, pero también podemos utilizar lo que es el pescado, ¿no? Si no es salmón, pues otro tipo de pescados. Ahí sí está totalmente prohibido utilizar alimentos ultraprocesados o muy fritos, entonces también quitarnos ese tipo de alimentos, quitarnos el tipo de alimentos que tengan azúcares refinadas también es muy importante, como pues pueden ser todos los que son empaquetados, ¿no? Lo que habíamos dicho de los ultraprocesados. Si bien pues no recomiendo como tal que esté mucho el alcohol, pues sí tener como elementos antioxidantes en la dieta, ¿no? Uno de los elementos antioxidantes que tiene la dieta mediterránea es el vino, pero en México tenemos otro tipo de antioxidantes, como por ejemplo la granada, que casi nadie sabe que la granada también es un tipo de antioxidantes, o por ejemplo la misma uva también es un tipo de antioxidantes que podemos utilizar en nuestra dieta. Entonces los antioxidantes también son relevantes para... Y como bien dices, con los elementos de la tecnología y la inteligencia artificial, hasta pudiéramos armar las dietas mexicanizándolas, ¿no? Que fuera esta cuestión más natural, más accesible a nuestra zona, a nuestras posibilidades económicas incluso. Sí, en México tenemos un gran antioxidante, que es el nopal. Excelente. Entonces, si bien no tenemos la posibilidad de utilizar salmón o de utilizar mucha aceituna, podemos utilizar el nopal como un gran antioxidante. Cuando digo gran antioxidante es que hay muchos estudios que han utilizado el nopal con otro tipo de alimentos que parecieran como más sofisticados, y el nopal ha tenido resultados increíbles, disminuyendo de manera importante inclusive los niveles de glucosa o los niveles de inflamación en el organismo. No digo que sea la panacea, ¿qué quiere decir panacea? O sea, que nos vaya a curar todo, pero si en nuestra dieta podemos agregar el nopal, ya sea cocido o crudo, creo que sería una gran alternativa como antioxidante si no tenemos pues otros elementos más costosos. Excelente. Y bueno, quisiera preguntarte también acerca de, ya nos explicaste muy bien acerca del colesterol, cómo daña las arterias o el cerebro, pero hay veces que si ya tenemos o venimos con un proceso de demencia, puede ser que además yo pueda tener riesgos con el colesterol alto, ¿es cierto? No solo es cierto, lamentablemente la demencia va más allá de la pérdida de neuronas, ¿no? De un proceso neurodegenerativo. Causa también cambios en nuestro metabolismo. Entonces, si bien el colesterol alto puede causar o puede generar alteraciones cerebrales, como lo explicamos anteriormente, por la disminución del flujo sanguíneo, lo que causa pues posteriormente infartos, y los infartos, deterioro cognitivo, también la misma demencia puede de alguna manera generar que haya elementos inflamatorios, se llaman moléculas inflamatorias en nuestro organismo, que nos hagan más proclives a tener alteraciones a nivel del metabolismo del colesterol. Entonces es algo bidireccional. No solamente el colesterol alto va a generar alteraciones a nivel cerebral, sino cuando uno tiene ya una enfermedad neurodegenerativa, tiene muchos más factores para que el colesterol empiece a ser un problema. Y te preguntaba esto porque hay ocasiones en que dicen, pues ya está enfermo, ya tiene tal diagnóstico, ya déjalo que coma lo que quiera, pero esto causa más estragos, ¿no es así? Sobre todo en estadios en donde la demencia está en leve y moderada, ahí tenemos que seguir protegiendo el cerebro. Entonces, todos aquellos elementos que puedan vulnerar el cerebro tenemos que disminuirlos. Por ende, el colesterol, al ser uno de estos elementos, tenemos que disminuirlo. Claro. Ya cuando estamos en estadios ya muy terminales, bueno, ya se lo dejan
pues al familiar junto con el profesional, ya se determina otro tipo de situaciones, ¿no? Pero ya estamos hablando en una demencia extremadamente avanzada, ya de terminalidad. Creo que ahí podríamos ser flexibles por muchas otras circunstancias, pero cuando hay un paciente que está comenzando con una demencia, detectamos que tiene deterioro cognitivo, ya está migrando a demencia o está en una demencia moderada, tenemos que seguir protegiendo ese cerebro y por ende tenemos que seguir dándole una dieta adecuada para eso. Claro. Y bueno, nos hablabas hace rato acerca del ejercicio, ya hablamos de la dieta, como para ir cerrando estas conclusiones acerca de qué recomendaciones podríamos dar a quienes nos están escuchando o viendo acerca de cómo puedo mejorar en general mis niveles de colesterol para que no me afecten. Okay. Lo primero es comenzar lo más pronto posible, ¿no? Entre más joven esté uno, más posibilidades de que no haya estragos en un futuro a nivel de cualquier órgano, porque ahorita estamos hablando del cerebro, por ende el corazón también es muy importante, pero puede ser riñón, pueden ser nuestros pies, ¿no? Nuestro estómago, nuestro intestino. Entonces, entre más pronto comencemos, es ideal. Número 2, no comer los alimentos que ya estuvimos platicando en la charla o comerlos en proporciones prácticamente mínimas. Sí. Yo sé que por el tipo de calidad de vida que llevamos los mexicanos es muy complicado, pero sí hay maneras de sustituir la dieta a verduras, a una dieta más sana. Creo que sí se puede. Número 2, también el iniciar el ejercicio desde estadios muy tempranos es elemental. Se recomienda 150 minutos a la semana, ni siquiera es tanto, no estamos diciendo que tengan que ir al gimnasio todos los días, más de 1 hora, ¿no? Con 150 minutos a la semana ya estamos haciendo un ejercicio que tiene incidencia en nuestra calidad de vida. Entonces, hacer ejercicio aeróbico 150 minutos a la semana, ya estamos haciendo un cambio. Igual, lo mismo que con la dieta, entre más joven, mejor. Claro. Y bueno, ya cuando nosotros tenemos el problema, ¿no? Ya tenemos el colesterol alto, los triglicéridos altos, y aparte diabetes o hipertensión, o tenemos otro tipo de enfermedades metabólicas, tenemos que estar con los niveles óptimos. Sí. ¿No? O sea, tenemos que tener siempre los niveles óptimos, los que acabo de platicarles, en ese contexto. Porque si no, pues obviamente el riesgo es muy, muy elevado. Ahora bien, cuando no sabemos que tenemos colesterol o triglicéridos altos, por lo menos un chequeo anual de un perfil lipídico es importante después de los 30 años. No después de los 50, no después de los 60, no después de los 30 años, tener anualmente mediciones de lípidos sería algo adecuado, sobre todo en población mexicana, en donde tenemos este factor de riesgo muy, muy elevado. Claro. Y pues yo creería que comunicar esta información sería lo último que tiene que ver con la prevención, ¿no? Que la gente vaya conociendo que tener colesterol alto no significa necesariamente algo malo, sino algo que se tiene que tratar y que se tiene que tratar desde que uno es joven. Ya cuando el daño está hecho, pues realmente solo se puede recuperar algo, pero no se puede revertir al 100%. Entre más jóvenes iniciemos con esta prevención, mucha más calidad de vida y menos riesgo de deterioro cognitivo y demencia vamos a tener. De ahí esta importancia de saber estos temas porque es de lo potencialmente prevenible, ¿no? Esto sí podemos evitarlo. Y es muy fácil de detectar. Sí, claro. Y es extremadamente fácil de detectar, ¿no? A diferencia de otro tipo de trastornos o de otro tipo de elementos que son prevenibles pero más difíciles de detectar, el saber si tengo colesterol y triglicéridos elevados es muy sencillo y es muy económico el poder hacer este tipo de estudios. Y también la prevención requiere voluntad, pero no es tan difícil de hacer. Claro. Y bueno, para ir cerrando y también dejarles esta idea esperanzadora a quienes ya padecen esto, se habla de una tríada, doctora. La tríada de
hipertensión, diabetes y las dislipidemias, ¿no? Que es como esto que nos conlleva a un posible deterioro cognitivo o mayor factor de riesgo. ¿Es reversible o de alguna manera se puede aminorar? ¿Hay formas de minimizar estos impactos en estas triadas del problema metabólico? Lo interesante de esta tríada es que las 3 enfermedades causan inflamación. Yo creo que ya ha habido temas acerca de inflamación, pero en este contexto, la inflamación, al fin y al cabo, cuando disminuye, mejora uno, ¿no? O sea, si lo ponemos en términos muy, muy coloquiales, si yo tengo un golpe y se empieza a desinflamar, quiere decir que vamos mejorando. Ahora, si yo tengo un golpe y desinflama, siempre va a haber un daño que se quedó ahí. Claro. Eso es algo evidente. Entonces, si bien tener todos los parámetros óptimos en estas 3 patologías es lo ideal, no puedo decir que al 100% se vaya a revertir el daño que ya se haya hecho. Porque ese daño que causaron estas 3 enfermedades, pues está hecho. Claro. Lo único que podemos hacer es que no siga avanzando y que aquellas cosas que todavía sean reversibles, pues se puedan hacer. Pero no todo es reversible, también eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Por eso la importancia de prevenir estas enfermedades, porque ya que están ahí, a pesar de que podemos controlarlas, el daño ya, aunque no sea tan grande, como es cuando hay descontrol, ya está hecho. Y podemos evitar más complicaciones, obviamente llegar inclusive a la demencia, porque sí se puede, a pesar de tener esta triada, sí se puede detener el proceso de deterioro cognitivo, pero pues ya hay un daño que claro. Pues ahí está, ¿no? Porque al fin y al cabo causan inflamación y en este contexto, pues la inflamación siempre causa un daño a nivel microscópico, pero lo causa. Entonces es muy, muy importante prevenir estas 3 enfermedades. O sea, la importancia de prevenir la prevención de estas 3 enfermedades, pero ya que están, pues tenerlas en control total y absoluto. Bueno, pues es prevenir, cuidarnos y comprometernos, ¿no es así? La voluntad. ¿No? La verdad es que el principio básico de cualquier prevención es la voluntad. Claro. La voluntad social, la voluntad política, pero pues, la voluntad de cada uno de nosotros. Y es lo más difícil. Y pues la información te da este poder, ¿no? Sí, la información da mucho poder. Siempre hay que matizar la información y yo creo que esto sí lo dejaría para todos los que nos están escuchando. La información da poder, pero siempre hay que ir con un profesionista que nos pueda matizar esa información, o sea, que nos pueda hablar acerca de qué se refiere esta información, porque al haber tanta información, a veces nos podemos perder y podemos llegar a conclusiones inadecuadas. Entonces, estigmatizamos a veces a los profesionistas porque creemos que nosotros tenemos la verdad y la realidad es que la información sin tener a alguien que nos las explique a veces puede ser peligrosa. Entonces, es muy importante tener la información, pero también acercarse a alguien que nos pueda explicar esta información para que nosotros podamos actuar de manera asertiva. Lo digo sobre todo por las dietas, ¿no? Claro. En el contexto de las dietas, que es en donde más mala información puede haber, en donde más nos puede decir alguien, oye, lleva esta dieta y deja de comer todo esto y solamente come este último medicamento o este último suplemento y con eso te vas a curar. Es a donde voy con que podemos tener demasiada información y a veces cometer errores en este contexto, hablando específicamente de la nutrición y de la dieta. Creo que es ahí donde he visto más peligros. Evitar la información indiscriminada. Por eso estamos en Alzheimer Aprende y Actúa, un espacio para sensibilizar. Y pues te agradecemos mucho todos tus comentarios. Ha sido, yo considero que muy enriquecedor todo lo que hemos aprendido contigo y pues a llevarlo a cabo, a comprometernos. Muchísimas gracias, doctora. Pues gracias por la invitación y espero haya sido de utilidad la información. Gracias y pues seguimos con las demás charlas, seguimos adelante.